Buenos días, muchachos. Ya recuerden, esta vez vamos a grabar a un pequeño videíto para que los podamos subir todos a internet con la participación de cada uno de ustedes. ¿Sale? Vamos a iniciar. Ciencias, énfasis en biología. Profesora Laín Méndez, ustedes ya me conocen. No hay ningún problema en esta parte. Así que, por ejemplo, si ustedes tienen alguna cuestión todavía de que tengan alguna actividad pendiente, esta es la última semana, ¿sale? Recuerden, los datos que ustedes me van a colocar en esta sesión son estos. Yo, por lo regularmente, trato de que todas las actividades pues se tengan realizadas una por una. Pero primero le van a poner hasta arriba en la parte superior grado, primero A, primero B, primero C del grupo que ustedes sean, asignatura, ciencias, énfasis en biología, para que no se les olvide el nombre del profesor y muy importante el nombre de ustedes para que lo puedan colocar directamente en la parte superior para que yo pueda identificar de quién se trata. El trimestre número 3, secuencia, implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente. Aprendizaje esperado, valora las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente. Tema, el devenir de los órganos genéticamente modificados o OMG, ¿sale? Producto de la carpeta de experiencias, van a hacer el dibujo de un transgénico, ¿sale? Esta parte de la fecha de actividad entre el 22 al 26 de marzo, eso ya saben que no lo deben de poner en su libreta, eso es solamente datos para ustedes. La fecha de entrega máxima, el 26 de marzo, antes de las 3 p.m., recuerden, para que a mí me dé tiempo de calificar todas sus actividades. Integración del programa MS. La fecha la van a tener que poner con letra. ¿Sale? Algunas preguntas que se realizan con relación a estas actividades, pero pues no hay ningún otro problema que se pueda realizar. Esto es muy fácil y sencillo para ustedes. ¿Vale? Ahora sí, vamos a ver. Punto de partida. México no se caracteriza por ser un país cultivador de alimentos transgénicos. Sin embargo, importa el 50% del maíz para su consumo de países como Estados Unidos, nación que acostumbra a modificar genéticamente sus productos. Uno de los productos que son transgénicos y muy posiblemente hayan consumido, por ejemplo, si ustedes han consumido la maseca, bueno, pues bien, la maseca proviene del maíz genéticamente modificado. Las harinas que tenemos a lo mejor en la tiendita de la esquina, muy posiblemente la mayor parte de lo que consumes en las tienditas, en la tortillería de la esquina es maíz modificado genéticamente. Ahorita vamos a ver por qué es un alimento modificado genéticamente. Un alimento transgénico nace artificialmente debido a que le insertan genes de bacterias, vegetales o virus con el fin de producir una sustancia insecticida que le dé resistencia ante plagas y herbicidas. A estos alimentos se les conoce como organismos genéticamente modificados o por sus siglas OGM, organismos genéticamente modificados. Eh, Continuamos. Vamos a reflexionar un poquito. La cultivación de organismos genéticamente modificados, o por sus siglas OMG, también influye en el sector económico, ya que son las empresas transnacionales suelen tener la economía para modificar estos productos, por lo que los campesinos mexicanos se verían relegados y quizás desempleados. Eh, una característica de los organismos genéticamente modificados es que la semilla, que por ejemplo del maíz, si la vuelven a sembrar, ya no se da, ya no vuelve a crecer la planta del maíz, solamente sirve para un solo cultivo. Esa es la forma en la cual controlan los organismos genéticamente modificados en esta parte, por ejemplo, en el maíz. Otra de las características de los alimentos, que es su crecimiento y maduración es más rápido, uniforme y mejora la presentación del producto. Si ustedes se han acercado, por ejemplo, en algún momento a una plantación de cultivo, hay unos maíces, unas mazorcas de maíces que son enormes, miden hasta 20, 25 centímetros, inclusive unas hasta 30 centímetros de grandes. Esos, y se ven blancos,
no tienen color, pero son muy uniformes. Ese maíz es el genéticamente modificado. Y si ustedes han tenido la oportunidad de ver un maíz que se siembra con semilla natural, el maíz se ve amarillo, inclusive hasta de colorcitos, de colores, tiene colores morados, rojos. El maíz es mucho, inclusive su sabor es mucho mejor que el del maíz genéticamente modificado. Ojo, la ventaja es su sabor y que es completamente natural. Es una mazorca muy pequeña, por mucho llegará entre los 15 y los 20 centímetros y da un maíz por cada planta. Una mazorca por cada, a veces dos, por mucho dos, ¿vale? Aquí tengo una lista con 7 alimentos transgénicos que se consumen en nuestro país, de acuerdo a la Asociación Internacional Greenpeace, ya que en México no existe una legislación que obligue a las empresas, inclusive al gobierno, a que si sus productos tienen ingredientes genéticamente modificados o no. Además, es importante señalar que todos los alimentos que contienen estos ingredientes contienen transgénicos. Por ello es mejor consumir producto nacional porque además de que es cultivo orgánico, ayudamos a impulsar a la economía del sector agrícola en México. Siempre, por ejemplo, yo les he recomendado que si tienen la oportunidad de consumir algo hecho en México, es mucho mejor a que se consuman productos de otros países, ¿no? Por ejemplo, uno de los productos transgénicos que se producen en México, se consumen, perdón, es el maíz. El maíz modificado, ya les expliqué. Inclusive el número 2, el jitomate. ¿Han visto algunos jitomates que les dicen que son de invernadero? Pues ese jitomate es el modificado genéticamente. A lo mejor luego dicen y hasta nos engañan. Nosotros creemos que porque según nos dicen que es de invernadero, es el mejor. No, pero no se olviden que el jitomate, el de invernadero, 100% estoy seguro que es el modificado genéticamente. La soya, la que se consumen, por ejemplo, en los hospitales para alimentar a los pacientes, el algodón en forma de aceite vegetal, de canola, aceite de canola, alimentos enlatados, por ejemplo, obviamente, por ejemplo, el maíz, algunas verduras, por ejemplo, como son las calabazas y la leche. La leche, a las vacas las modifican genéticamente para que produzcan el doble o hasta el triple de leche. Entonces tienen unas ubres del tamaño que ya no pueden caminar. Obviamente todos esos genes vienen integrados y nos vienen a nosotros y nosotros nos los comemos. Es una ciencia muy nueva. No se sabe a ciencia cierta si esto a futuro tenga alguna modificación genética en los humanos, porque es una ciencia nueva que se está comenzando a implementar. Es por eso que la Asociación Internacional Greenpeace no quiere que se hagan estos experimentos, inclusive con seres humanos que ya los empiezan a hacer. Esto se realiza con la promesa de tener más y mejores alimentos en un futuro y terminar con la hambruna, porque entre más y mejores alimentos, que ese es el propósito de modificarlos genéticamente, tener más y mejores alimentos, ¿no? En la actualidad, todo alimento se puede convertir a transgénico. Al ser un campo nuevo en investigación y desarrollo, se empiezan a crear nuevas enfermedades por la combinación de virus y bacterias que alteran el orden natural de las cosas para obtener más ganancias y gracias a la avaricia humana. Algunos de los daños son, número uno, nuevas enfermedades bacterianas que están apareciendo, nuevos virus, como por ejemplo es ahorita el que estamos sufriendo y padeciendo, el SARS-CoV-2, uno de los virus más letales que se ha tenido en esta generación. Intoxicación y nuevas alergias, porque al tener genes de otras especies, la intoxicación es muy común y la alergia a esos productos son muy comunes, ¿sí? Provocan que los virus y bacterias sean resistentes a los medicamentos, el envenenamiento y mutaciones genéticas en fetos, en humanos o en seres humanos que tengamos para cualquier otras actividades que podamos realizar.
Pero ¿cómo se crea un transgénico? Ustedes han visto que solamente lo consumen, pero nunca hemos visto cómo se crea un transgénico. Estas técnicas son muy reservadas para las empresas, pues son muy celosas de ese conocimiento y no fácil lo dan a conocer, pero se tienen algunas características básicas que se puede realizar. El procedimiento como tal no lo publican, pero el qué hacer sí. Para poder dar respuesta a esta pregunta, vamos a realizar las siguientes actividades. Hasta aquí, niños, ¿alguna pregunta antes de que continúe yo? No. No, profe. Segurísimos, porque si no, yo me sigo derecho, ¿eh? Yo me sigo derecho y ya no puedo atender. A ver, ¿sale? Sale. Bueno, al final hacemos unas preguntitas. Vean, esta es la imagen de básica. De hecho, esta imagen viene en su libro de texto. Si no mal recuerdo, de ahí la extraje en los libros de Conalitech, que ya saben que la página ustedes la pueden consultar en cualquier parte de donde ustedes, inclusive hasta en su mismo celular la pueden consultar, ¿vale? Figura 1.1, técnica para crear alimentos transgénicos. Esta imagen, recuerden que la deben dibujar en su libreta para que tengan un panorama básico de cómo se realizan un maíz transgénico. Bueno, ¿qué es el gusano barrenador? Bueno, el gusano barrenador es el que se come los maicitos. Si alguna vez han comprado un elote y al abrirlo hay un pequeñito gusano que se come todo el maíz. Bueno, se le llama gusano barrenador. No es barrenador porque barrene todo, no. Esa es una forma de llamarnos solamente. En él se busca una bacteria que produzca una toxina que mate al gusanito barrenador. Entonces, cuando el gen se aísle de esa bacteria, se multiplica con el nuevo gen y el ADN nuevo se adhiere con partículas de oro a todas las partes del maíz. Por medio de eso es lo que digo, que este proceso es muy, muy, muy celoso a las empresas para darlo. Entonces, cuando ya lo implantaron en la planta, cuando esta empieza a crecer y llega el gusano barrenador y se la empieza a comer, obviamente el gusanito ya no crece, se muere y la planta puede crecer a muchas más grandes proporciones. Esas balas pegarán en unos cromosomas de algunas células, las cuales manifiestan una nueva característica. Las plantas con las características se multiplican y cultivan en laboratorios. El maíz es un transgénico al que se le implantó el gen de una bacteria que produce una toxina que mata al gusano barrenador. No se dan cuenta que, por ejemplo, el gusano barrenador de él vive en muchas otras especies, por ejemplo, las aves, inclusive otros insectos que también se alimentan de él. La planta, al matar al gusano barrenador, está matando a todo un ecosistema que ha tenido un equilibrio durante miles y millones, inclusive puede ser hasta millones de años, que hoy al jugar a ser Dios, están tratando de quitar, de mover todo ese equilibrio. Pues por eso que no se sabe a ciencia cierta si estas características puedan o no afectar en un futuro al desarrollo del ser humano, inclusive al mismo ecosistema. Estamos atentando contra el propio ecosistema, porque estamos contra el propio ecosistema. Sí, dime, hijo, ¿qué pasó? No, continuamos. ¿Sale? Entonces, esta imagen la van a dibujar en su libreta para que no haya ningún problema, ¿sale? Manos a la obra. Resolver en común. En la figura 1.1, en la parte inferior de este cuadernillo, se muestra la forma en la cual se crearán los alimentos transgénicos, la cual tendrás que dibujar en tu libreta. Es la que acabamos de ver. Copia y contesta en tu libreta las siguientes preguntas. ¿Te parece bueno el uso de organismos modificados genéticamente en los alimentos?
¿Por qué? Vamos a hacerle una preguntita aquí veo a, a, a Jacqueline. ¿Se encuentra con nosotros, Jacqueline? Sí, profe. ¿Te parece bueno el uso de organismos modificados genéticamente en los alimentos? ¿Por qué? No, ¿No? ¿Por qué, hija? Ah, porque no lleva el proceso que tiene que llevar. es muy complicado la situación, ¿verdad? Sería muy difícil. Estamos rompiendo con el equilibrio natural de miles de años. Otra preguntita, vamos a preguntarle a Fabián Islas de primero C. ¿Se encuentra con nosotros, Fabián Islas? ¿Podrías responder? Sí, ¿Sí, hijo? A ver, Fabián, ¿crees que su uso acabará con el hambre en el mundo? yo digo que no, ¿Dices que no? ¿Por qué, hijo? porque no es comida natural. Y como no es comida natural, significa que nuestro cuerpo lo puede tomar a mal y podríamos morir. Claro que sí, le digo que es un tema muy complicado de tener y inclusive de organizar. Muchas empresas están a favor porque les ha dejado ganancias al doble o hasta el triple de estos alimentos, pero se está alterando el equilibrio natural. Otra preguntita. Vamos a preguntarle a David Morales. ¿Se encuentra con nosotros David Morales? Sí, profe. A ver, David. Un organismo modificado genéticamente pertenece a la empresa que lo crea. ¿Crees que esto sea ético? Patentar seres vivos o que los patenten. Eh, Es un no, poquito complicado, ¿verdad? No, ¿verdad? Es un poquito complicado. Yo digo, no. no, ¿verdad? No es no es modificar. Imagínense que al rato las empresas puedan patentar seres humanos vivos que digan, es mío, es de mi propiedad. ¿Por qué? Porque yo lo patenté, yo lo hice, yo le puse esas características, entonces es mío. Esa simple pregunta aplíquenla a ustedes. Que en algún futuro alguna empresa diga, yo quiero crear un humano con estas cierto tipo de características y que diga, es mío, pero sin embargo no se da cuenta que también es un ser vivo él, un ser vivo independiente de estas características. Eso es un tema muy controversial y tampoco es bueno esas ideas. Otra preguntota. Vamos a preguntarle a Miguel Ángel Vivero. ¿Se encuentra con nosotros Miguel Ángel? Sí, A ver, Miguel Ángel. ¿Sabes si algún alimento que consumes es un organismo modificado genéticamente? no, ¿No? Por ejemplo, el maíz que tú comes, la tortilla cuando tú la tomas y la dejas 2, 3 horas afuera, se pone dura. un poco. Te puedo decir entonces casi al 100% que estoy seguro que esa tortilla proviene de un organismo modificado genéticamente. El maíz natural, la tortilla no se pone es más fibrosa, por lo tanto retiene más el agua y no se pone dura tan rápido. Entonces, hay muchos alimentos en nuestro hogar que comemos modificados genéticamente. Sería muy bueno que alguno de todos nosotros observáramos en la cocina qué alimentos son modificados genéticamente y ya quedan ustedes decidir si lo consumen o no. Esa es una pregunta y es una cuestión muy personal para ustedes que lo tienen que analizar cada uno de ustedes, a lo mejor con papá, con mamá, y cuando me tomen las evidencias, pregúntenles, díganles, oye papá, este es un organismo modificado y analícenlo con la sesión de lo que están aprendiendo del día de hoy para que lo puedan realizar.
Ojo, van a hacer una lista con mínimo, yo les digo que mínimo 5 alimentos que en alguna vez hayan consumido o que cuenten en su hogar, que sean organismos modificados genéticamente. Por ejemplo, dice, investiga qué animales son organismos modificados genéticamente y realiza una lista de los que encuentres, ¿sale? Aparte, me van a hacer una lista de 5 alimentos que hayan consumido en alguna vez modificados genéticamente. Y esta es investigación. Si lo pueden realizar, perfecto. Sería el complemento perfecto para la sesión del día de hoy. En el caso del que exista algún problema con la investigación de los organismos modificados genéticamente, pero en animales, no habría ningún problema si no me los encuentran. Pero sí me gustaría que la enviaran, ¿sale? ¿Quedamos hasta aquí? ¿Qué vamos a hacer? A ver, Oscar, ¿qué vamos a hacer? Oscarito se encuentra con nosotros. Investigar 5 alimentos que tengan OMG. OMG, exacto. Y si no encuentran los 5 animales modificados genéticamente, si no los encuentran, no habría ningún problema, ¿sale? Pero sí hay muchos que los tenemos que realizar, ¿sale? Continuamos a la siguiente. Cuando hayan terminado, expliquen a tu papá o a tu mamá lo que aprendiste acerca de los organismos modificados genéticamente. ¿Cuáles son? Y si le puedes mencionar algunos, mucho mejor. Si me suben algún video al Classroom, yo voy a quedar encantado y fascinado, ¿sale? A papá, mamá, hermano, tu tío, tu abuelo o cualquier otra persona, ¿sale? Ángel David, borra tu línea, por favor. Al final, van a contestar su indicador de aprendizaje. Atendí las explicaciones del maestro, lo hice bien, muy bien y excelente. ¿Sale? Esto sería prácticamente todo lo del día de hoy. Hasta aquí me regreso a la sección de preguntas. ¿Alguna pregunta, niños, antes de que pueda yo continuar? ¿Algo que les haya quedado inconcluso? No, profe. ¿No? No, profe. Perfecto. Perfecto, hijos. Vamos a seguir adelante. Por el momento, nos veremos hasta regresando de vacaciones. ¿Sale? Voy a dar fin a la grabación. ¿Sale? No se me vayan. Voy a dar fin a la grabación.